Les saludo a Byron Cruz, es licenciado en Promoción y Educación para la Salud. Él está en Santo Domingo, Ingrid también es de Santo Domingo, así que comparten ese terruño. Y queremos saludarte, Byron, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto, gracias por la invitación, por el espacio y esperemos que sea altamente fructífera esta conversación. Perfecto, vamos ya al tema. Creo que conceptualicemos también, muchas veces creemos que la sexualidad solo es la relación sexual. Cuéntanos cómo entender la sexualidad en general. Bueno, de manera general la sexualidad tiene diferentes elementos, principios, digámoslo así. Uno de ellos es el sexo, que conforma o confluye la parte biológica con la que nacemos y con la que nos identificamos también. Es algo que es innato a nosotros. Dentro de esto se puede considerar algo que se denomina el sexo asignado, el sexo percibido. El sexo asignado al nacer, por ejemplo, que es el que nos asigna el médico o el profesional cuando recibe al recién nacido vivo. Y el sexo percibido, obviamente, es el que nosotros asumimos cuando nos vemos, ¿no? Otro de los principios de la sexualidad, por ejemplo, es el placer, que es generalmente a lo que siempre la gente se va cuando se habla acerca de sexualidad. Pero básicamente el placer lo tenemos siempre. El placer tiene mucho que ver con, como por ejemplo, con el tema de si te gusta o no te gusta hacer alguna actividad o algo que básicamente te genere felicidad y satisfacción. Otro de los elementos de la sexualidad muy importantes es el género, que tiene una base social, una base identitaria desde la cosmovisión cultural en la que nos encontramos y también desde la familia, y dentro de esto se incluye, por ejemplo, los roles de género. Otro de los principios de la sexualidad, por ejemplo, es la parte reproductiva, ¿no? Que incluye la posibilidad de decidir si quieres o no quieres tener hijos, y en esto tiene mucho que ver con la planificación familiar, los proyectos de vida, entre otras cosas. Y por supuesto tenemos la parte de la reproducción o la parte de las relaciones sexuales, perdón, que básicamente se relaciona con el disfrute del placer ya en el ámbito sexual. Entonces, como vemos, la sexualidad es algo bastante amplia y no me gustaría seguir avanzando en el tema sin definir lo que es la discapacidad, ¿no? Entonces, hay que definir que la discapacidad no es un problema de salud en específico como tal, no es algo que se transmite o que se contagia, y la discapacidad es una condición de vida que muchas veces se la adquiere durante todo el proceso de la vida o con la que nacemos. Y existen diferentes tipos de discapacidad. Podemos encasillar a la discapacidad, por ejemplo, de tipo motriz, en la que se incluye la parte neurológica, las afecciones que tienen que ver con la parte neurológica y también con la parte física, ¿no? Las discapacidades psicosociales, que tienen mucho que ver con la parte emocional y cómo te adaptas al entorno y al mundo. Las discapacidades también intelectuales, que nuevamente tienen que ver con la parte neurológica y con la parte cognitiva. Y tenemos discapacidades sensoriales, que se refieren básicamente a la pérdida de la visión y de la audición. Entonces, como ven, la discapacidad es un elemento bastante amplio que confluye diversos tipos de discapacidad, y dentro de cada uno hay una gran variedad. Byron, antes de avanzar, sí nos gustaría que nos cuentes o que nos comentes al respecto de cómo nombrar, porque ha ido en el tiempo cambiando la forma de llamar a las personas con discapacidad. Y entonces ahí también ha habido como un avance porque sí había en ciertas connotaciones negativas o discriminatorias, ¿no? Ciertos términos. ¿Cuál es el apropiado, digamos, ahora? Porque eso también tenemos que aprender en el día a día cuando nos referimos a una persona con discapacidad, hacerlo de manera respetuosa y adecuada. Bueno, va a depender mucho también del tipo de discapacidad específica que se tenga, pero por lo general siempre nos debemos referir como personas con discapacidad. Porque, bueno, incluso, bueno, eso según lo establecen los convenios de derechos humanos para las personas con discapacidad. Hay algunas actualizaciones en este momento con respecto a ello.
pero eso se ha ido modificando, como tú lo mencionabas, Diego, en base al lenguaje inclusivo y a la redacción técnica propuesta por algunas instituciones que trabajan en este ámbito. Una de ellas, como lo decía, es el Convenio de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Bueno, entonces vamos a seguir abordando cómo es la sexualidad en las personas con discapacidad. Entenderé que es de acuerdo a estos tipos de discapacidad de las que nos has estado hablando. No es diferente una persona que tenga una discapacidad física, que tenga una discapacidad intelectual. Cuéntanos un poco cuáles son estas diferencias. Como lo decía en un inicio, la discapacidad es una condición de vida que establece nuevas formas de ver el mundo y de conectarnos con el mundo. Y básicamente lo que surge en las familias y en los padres es que se preocupan de la sexualidad cuando se llega a la pubertad y a la adolescencia. No solamente en el tema de personas con discapacidad, sino en la población en general. Entonces, como lo decía también anteriormente, el placer no tiene que ver específicamente con la sexualidad, es parte de, es un elemento de. Y para hablar de sexualidad en las personas con discapacidad hay que reconocer algunos elementos que me gustaría que nos saquemos de nuestro imaginario dentro de nuestra visión específica. La primera es entender que las personas con discapacidad no son asexuadas, es decir, que son seres sexuales, que tienen deseos, que tienen necesidades, que tienen satisfacción de placeres y por supuesto que tienen una búsqueda directa de la parte emocional sensitiva. Hay que reconocerlos como tal. Entonces hay que eliminarnos ese pensamiento de que son seres asexuados. Otra de las cosas que debemos eliminar es la infantilización, es decir, que tratamos a las personas con discapacidad como si fueran niños eternos y no es así. Las personas con discapacidad tienen que vivir su proceso de desarrollo normal. Por ejemplo, tengo un adolescente de 15 años y está escuchando una música actual, no sé, de Karol G o de Bad Bunny, de quien sea, y los padres les prohíben y les dicen, no, mijito, no escuches esto. Entonces, hay que dejar que se adapten a el momento en el que se encuentran acorde a su edad, para que ellos puedan tener un desarrollo de su personalidad y obviamente de la sexualidad. Recordemos que la personalidad se construye y se retroalimenta directamente de la sexualidad. Cada uno de nosotros manifestamos nuestra sexualidad incluso cuando hablamos. Entonces, es parte esencial. Y otra de las cosas que tenemos que eliminar de nuestro imaginario y de nuestra realidad es el hecho de que pensamos que las personas con discapacidad están hipersexualizados. ¿Por qué se los menciono? Tengo bastante contacto con fundaciones que trabajan con personas con discapacidad y algunos de ellos me han mencionado que ciertos tipos de discapacidad en particular manifiestan como una predisposición al morbo, un poco al hecho de tocarse, de la masturbación y que es mucho más frecuente en ciertos tipos de pacientes que tienen discapacidad. Entonces, dentro de esto, lo que básicamente puede surgir es una conducta desadaptativa. ¿Qué significa esto? Una conducta desadaptativa tiene una relación directa con el hecho de qué límites, de qué normas y qué reglas se les ha puesto a las personas con discapacidad para expresarse sexualmente en algo tan íntimo como, por ejemplo, la masturbación. Que, como lo decía en el programa anterior, no es malo siempre y cuando la frecuencia no limite o no dificulte una actividad en particular. ¿A qué me refiero? Dentro de la literatura de la parte sexual existe algo que se llama la masturbación in vitro. ¿Cuándo es un problema la masturbación? Cuando dejamos de hacer actividades, estoy trabajando, estoy leyendo, estoy haciendo algo, lo dejo de hacer para masturbarme y ahí es cuando utilizo la masturbación como un mecanismo de relajación o de afrontamiento de una necesidad. Entonces, aquí lo que podría ocurrir en estos pacientes, en esas personas con discapacidad, perdón que diga pacientes, pero como trabajo o a veces con ellos, entonces me refiero a ellos de esa manera, pero les decía que puede ser una conducta desadaptativa y puede incrementarse por algún nivel de estrés que tenga la persona con discapacidad. Puede incrementarse la presión o la necesidad masturbatoria, ¿no? Que se refleja
por el afrontamiento quizás a algún malestar que tenga el chico y él aprendió a reflejarlo de eso. No estoy diciendo que eso siempre es así, puede existir la posibilidad y estaba explicando un poco esto de la masturbación in vitro. Byron, yo quería preguntarte, ¿dónde se abordan estos temas? Porque creo que estos temas han sido considerados como prejuicios, como un tema tabú, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad de la sexualidad. No se habla, no se toca. Ellos dejaron de tener sus espacios de sexualidad y son muchas creencias que tenemos, diga, me incluyo, y tenemos ese recelo, por ejemplo, si es que hay alguna persona con discapacidad, por poner un ejemplo de algún tipo, no sé si es discapacidad intelectual, no sé, con algún chico y dices, no, cuidado, tocan temas sexuales o bromas de un poco de grueso calibre, porque ellos son unos angelitos, ellos no escuchan cuando son unos adolescentes o son adultos, pero que tienen un tipo de discapacidad. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde nos podemos informar? ¿Dónde se puede tener mayor alcance para informarnos y conocer cómo actuar en determinadas circunstancias? Bueno, primero permítanme abrazar a todas las personas con discapacidad que nos ven y nos escuchan y también a sus familias. Hay que aplaudir, es muy plausible la labor que hacen los cuidadores y los familiares de personas con discapacidad, reconocer la necesidad y la importancia del abordaje y del apoyo a las personas que tienen familiares con discapacidad es importantísimo. Y aquí en lo que tú mencionas, Ingrid, un gusto saludarte y conocerte, disculpa, no te saludé personalmente. Hay que reconocer que existe una brecha muy grande en el abordaje de no solo la temática de salud sexual en personas con discapacidad, sino en las personas con discapacidad en general. Justo estaba conversando con una amiga que trabaja con personas con discapacidad y ella me decía que el trabajo con personas con discapacidad necesita un trabajo multidisciplinario de especialistas y sí existen quizás los especialistas, pero son limitados y no tienen una especialización directa en personas con discapacidad. Entonces, ella me decía, yo necesito un psicorrehabilitador, pero que tenga experiencia en el área sensitiva o sensorial. O sea, existen psicorrehabilitadores, pero no con ese enfoque. Entonces, existe una brecha muy grande para trabajar en temas de autismo, del espectro autista. Por ejemplo, yo he trabajado en proyectos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La propuesta es buena, se ha ido modificando algunas necesidades que han evidenciado, me imagino, ellos. Por ejemplo, se incluyeron ya en estos últimos proyectos terapistas físicos, que es importantísimo. Se incluyeron también en un gran número psicólogos para atender a las familias, pero el trabajo que realizan de manera muy personal no acude y no añade de manera directa, porque hay que trabajar en muchísimos temas, es bastante complejo. Y para responderte esto, te estaba dando esta antesala y no existen lugares específicos donde podamos, bueno, al menos aquí en Santo Domingo, donde se pueda abordar esta temática. Sin duda, a nivel nacional existen profesionales que por cosas de la vida, porque tienen un familiar directo, porque les ha interesado el tema, se han formado y se han capacitado, la experiencia les ha llevado a desarrollar estas destrezas educativas. Sin embargo, considero que no existe, la política pública lo establece, existe un manual de atención en salud sexual a personas con discapacidad establecido por el MSP en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y bueno, también lo refleja el CONADIS, que es el Consejo Nacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, se busca, o mejor dicho, la política pública lo incluye, lo incorpora y se exige al Ministerio de Salud, que es el ente rector y que es el dador de la parte educativa en salud pública, que se aborde estas temáticas, pero sin embargo no te logro escuchar. Perdóname, yo estaba silenciada. Decía que al menos en teoría, digamos, en los libros, en las leyes, en los reglamentos, existe, que ya es un avance, pero falta implementarlos, ¿o no? Sí se aborda. Por ejemplo, lo que se suele hacer, al menos el Ministerio de Inclusión, hay que reconocerlo, ellos dan talleres y hacen proyectos de capacitación a sus técnicos de diferentes áreas y también a los cuidadores de las personas con discapacidad en temas de salud sexual y prevención de violencia. O sea, eso sí se hace.
Sin embargo, el trabajo para temas de discapacidad en salud sexual tiene que ser bastante específico porque cada tipo de discapacidad tiene una necesidad, valga la redundancia, específica que debe ser reconocida y debe anclarse los esfuerzos para poder trabajar con ellos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté trabajando con una persona que habla lengua de señas y yo no lo hable, quizás necesito un traductor. No es lo mismo trabajar con una persona que esté oralizada o con una persona que sea no vidente o con una persona que no escuche. O sea, dependiendo del tipo de discapacidad, ya viene lo que nos decía Diego en un inicio, dependiendo del tipo de discapacidad y la severidad de la discapacidad, se va a adaptar los conceptos y los conocimientos que yo voy a abordar en el tema de salud sexual para esa persona con discapacidad. Aquí les quiero dar unos tips, digámoslo, a los profesionales que tienen un contacto con personas con discapacidad y también a los familiares. ¿Cómo hablar de salud sexual a las personas con discapacidad? Lo primero que vamos a hacer es identificar el grado de conciencia, o mejor dicho, el nivel de intelectual que tiene mi paciente. Es decir, yo puedo tener un paciente con 30 años de edad o 25 años de edad, pero que tiene una discapacidad intelectual que lo lleva a actuar como un niño de 3, de 5 años. Entonces yo, por ejemplo, con este paciente quizás no le voy a hablar del noviazgo, no le voy a hablar de lo que se siente, no le voy a hablar de erotismo, no le voy a hablar de eso, le voy a hablar, por ejemplo, de higiene y le voy a hablar acerca de su cuerpo y de cómo cuidarlo y de cómo protegerlo. Y voy a, por ejemplo, utilizar el mismo material que utilizaría con niños de preescolar. Entonces, ahora, si esta persona, además de tener esta discapacidad intelectual, es no vidente, entonces tendré que adaptar los materiales para esto. Y es lo que, aquí vino Ingrid, un poco lo que tú decías, no existe dentro de la parte pública una adaptación de materiales, no existe un proyecto, al menos yo no conozco en la parte pública, un proyecto que recoja estas necesidades para poder abordar. No es lo mismo que en educación. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, en educación se está haciendo un trabajo bastante interesante con traductores del lenguaje de señas para chicos que están ingresando a estudiar ciertas carreras, no todas, ciertas carreras de un instituto superior. Entonces, lo primerito es reconocer el grado intelectual que tiene mi paciente para saber de qué le voy a hablar. Segundo, reconocer las necesidades que tiene la persona con discapacidad. Preguntarle, ¿qué necesita saber? Porque, a ver, puede ser que la persona con discapacidad le interese saber algo sobre, no sé, sobre qué significa un beso, o qué es un noviazgo, o cómo sentir que está enamorado o enamorada. Pero para nosotros puede significar eso en la parte de las relaciones sexuales. Entonces, hay que preguntarle, identificar qué quiere nuestra persona con discapacidad de que le hablemos. Tercero, hay que identificar cuánto me está entendiendo mi paciente de los mensajes que yo le estoy transmitiendo. Porque si no me entiende, recordemos que existen discapacidades y discapacidades y que esto ya atañe una complejidad para entender algunos términos. Y por ende, aquí viene otra sugerencia más, tienen que ser muy claros y muy directos. Es decir, en el tema de la masturbación que les mencionaba anteriormente, si yo quiero que mi hijo o mi familiar no se masturbe en la sala, en el comedor, delante de los hermanos, de los primos, de los que sea, tengo que decirle, no puedes masturbarte aquí. Establecer un lugar, quizás una hora o un momento determinado en donde va a ser su momento y su hora feliz para que él se explore y se pueda tocar, porque hay que reconocer que esto puede surgir y de hecho surge, y es ahí cuando ya pasa que los padres realmente no saben qué hacer y se lo prohíben. Y recordemos que la sexualidad no se limita, la sexualidad se guía. Entonces, vuelvo al tema que les mencionaba anteriormente, de las conductas desadaptativas. Esto surge cuando no existe una guía adecuada y no se establecen estos límites, estas normas y estos reglamentos. Entonces, hay que hablarles claramente, nuevamente los tips, y como les decía, reconocer cuánto me está entendiendo o no para yo poder retroalimentar. Byron, qué chévere. Justo te iba a preguntar cómo actuar en estos casos de la masturbación, pero ya nos has contestado. Me gustaría tratar un tema
con respecto específicamente a las personas con discapacidad intelectual y cómo abordarles y protegerles ante eventuales abusos que puedan suceder, abusos sexuales. Verás, dentro de esto me gustaría tocar varios temas realmente. Eh, Algo que nos dice la historia dentro de nuestro país y dentro de la región es que se hacían, o que, bueno, todavía se siguen haciendo, se siguen teniendo algunas prácticas que limitan el desarrollo de las personas con discapacidad. La primera es la esterilización forzada y la segunda es los abortos coercitivos. ¿Ya? ¿A qué se refiere la primera? La primera se refiere a que las personas, los familiares, para limitar o para evitarse los problemas de que se vaya a quedar embarazada o de que vaya a dejar a alguien embarazada, le practicamos una esterilización forzada a la persona con discapacidad, sea mujer o sea varón. Eso se hacía antes y bueno, en algunos casos se lo sigue haciendo. Y también tenemos la presentación de los abortos coercitivos. Es decir, cuando no se le pregunta a la persona con discapacidad si desea realizarse o no el aborto. ¿Por qué te menciono esto en esta pregunta que tú me haces acerca de cómo prevenir la violencia sexual? Mira, lamentablemente la única forma de prevenir los abusos sexuales es creando entornos saludables para las personas con discapacidad, fortaleciendo las redes de apoyo e identificando los puntos conflictuantes o de riesgo que puede tener dentro de la cotidianidad en la que se desenvuelve la persona con discapacidad. Entonces, existen algunas manifestaciones específicas, como el aislamiento de la persona con discapacidad, que se puede volver un poco agresiva y antes no lo era así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existen algunas manifestaciones que pueden presentarse por el abuso sexual. Y una de estas manifestaciones directas es el embarazo. Dentro de mi paso por la parte de salud, se identificaban muchos tipos de violencia sexual o agresión sexual dirigida a mujeres, generalmente por los embarazos en mujeres con discapacidad. Entonces, por eso te mencionaba lo de la esterilización forzada. Hay que entender dos elementos, ya mencioné estos dos, ahora me paso a estos de acá. Cuando decimos que una persona con discapacidad puede decidir en hacer alguna cosa, las normas internacionales que se asientan en los protocolos que tenemos en nuestro país, por supuesto, establecen algunos elementos. Por ejemplo, cuando una persona es autodeterminante o es dependiente. Obviamente, dependiente significa que va a necesitar de alguien que ayude a tomar la decisión por ella o por él, y el autodeterminante significa que puede tomar sus propias decisiones. ¿A quién decimos que es una persona con discapacidad autodeterminante? Las personas no videntes o que tienen una discapacidad visual, que es el término que se usa ahora, las personas con discapacidad auditiva, las personas que tienen una discapacidad intelectual no tan severa, que pueden decidir si es que tienen el acompañamiento de una persona cercana a ellos, que está comprobable que es cercana y de confianza, pueden ser o no un familiar, no para que decida, sino para que haga un acompañamiento o un proceso de acompañamiento para tomar las decisiones. Esas son personas autodeterminantes, las personas que tienen una discapacidad física que no limita la comprensión intelectual. Y las personas dependientes, obviamente, son aquellas que necesitan o que tienen un grado de severidad de discapacidad muy alto, que no pueden autodeterminarse nuevamente, que no pueden decidir por sí solas. Ahora, este mensaje va clarísimo para las personas que trabajan en el área de salud, porque yo me he encontrado con profesionales del área de salud que realmente no conocen estos temas y coartan los derechos de salud sexual y reproductivos que están establecidos en la Constitución y que tienen que ser para todas las personas. A ver, cuando tenemos algún caso de estos, de una paciente con discapacidad que tiene un embarazo, o que tenemos una paciente que llega a la mamá o el papá y le quiere colocar un método anticonceptivo o le quiere hacer una esterilización forzada, así la persona con discapacidad esté en cama, yo no puedo realizar ese procedimiento porque yo lo considero necesario y oportuno. Lo que nos dicen las normas técnicas es que se tiene que crear un comité de ética multidisciplinario que tiene que ser convocado por el médico que asiste a este paciente o a los familiares, y este comité de ética convoca a un curador.
Esto dice la norma internacional, nuestra norma no dice eso, pero se solicita la presencia de un curador que va a asistir legalmente y va a velar por los derechos superiores de la persona con discapacidad, sea menor o mayor de edad. ¿Qué es lo que se hace? Se evalúan los factores de riesgo y de exposición y de beneficio que podría tener mi paciente si le hago o no le hago el procedimiento. Y lo que nos dice la experiencia es que muchas veces no son necesarios hacer estos procedimientos porque generalmente las personas con discapacidad pueden decidir, recordando que tienen que atravesar un proceso educativo e informativo amplio, no solo con la persona con discapacidad, sino con la familia en general, ¿ya? Entonces, aquí entra también un tema de los métodos anticonceptivos. Pueden ser usados y solicitados por cualquier persona con discapacidad. No necesitan el acompañamiento de nadie, así sean adolescentes, no necesitan la autorización de nadie. Incluso los niños pueden solicitar atención en salud médica general en un establecimiento de salud sin la necesidad del acompañamiento de un tutor o de un familiar o de alguien mayor. Ya, lo que se recomienda en la parte sexual, y es algo también que va dirigido para los profesionales de la salud, es que si es que voy a hacer una evaluación ginecológica o una evaluación a los varoncitos, debo contar con la presencia de un profesional opuesto al sexo para garantizar que no haya ninguna vulneración o alteración del trato que está recibiendo la persona con discapacidad. Y también decir que no necesariamente tienen que tocar o examinar. De hecho, la guía de práctica clínica prohíbe que se hagan exámenes ginecológicos a menores de 18 años, a menos de que haya una presunción de algún abuso sexual y sea necesario un peritaje. Entonces, hay que dejarlo clarísimo. Y una cosita más que quiero mencionar en este tema. Es importante mencionar que dentro de las bases legales, algunos profesionales me solían mencionar, lo que pasa es que yo no me sé ese protocolo. Son un montón de normas, son un montón de reglas. Yo no me sé eso, yo no trabajo con personas con discapacidad. Pero son parte de la población que en algún momento vas a atender. Entonces, tienes que conocerlo. O sea, es tu obligación. Si trabajas en salud pública, debes conocerlo. Y aquí les doy un dato. No se justifica una negligencia o lo que se conoce en la parte médica como iatrogenia, es decir, un hecho o una mala actuación profesional sin querer le hice algo, no se justifica porque siempre se debe velar por el bien mayor del paciente. Y esto se conoce como el principio pro hominem, es decir, garantizar los derechos de mi persona con discapacidad independientemente si yo desconozco. Por eso, los profesionales de salud tienen una competencia técnica, es decir, que pueden deducir en base a la clínica, en base a la relación médica, en base a la historia clínica de mi paciente, qué procedimiento puede atañar un daño o un beneficio. Entonces, cuando un médico me dice, es que yo no sabía, vea, o sea, hay que usar a veces el sentido lógico. Yo no soy clínico, pero una vez tuvimos un caso de una paciente, yo manejaba el tema de derechos humanos, y tuve el tema de una paciente con discapacidad que tenía infecciones urinarias recurrentes, y la profesional me llamó para pedirme una asesoría y me comentaba esto de la historia clínica. Yo le decía, vea, aplíquele un tamizaje de violencia sexual. Me decía, ¿por qué? ¿Por qué son recurrentes las infecciones de vías urinarias? Por una actividad sexual recurrente. Puede ser uno de los casos, ¿no? Existen muchos factores de riesgo, pero puede ser un caso. Estamos hablando de una persona con discapacidad con alta vulnerabilidad. Entonces, se le hizo el tamizaje y efectivamente ella estaba siendo abusada. Entonces, por eso también cuando acuden a los establecimientos de salud por un método anticonceptivo, hay que identificar cuál es la razón. Y aquí viene algo que no mencioné en la entrevista anterior, que es sobre la higiene menstrual, que tiene muchísimo que ver con la higiene sexual y que es algo que también se debe trabajar, y era una de las posibilidades que tomaban muchas familias para realizarles una esterilización forzada a las mujeres en particular. Byron, como siempre el tiempo se nos va volando cuando hay un tema tan amplio que tratar y también con tantas aristas y con el conocimiento que tú nos
nos das. Pero solo para terminar, Byron, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo actuar en un caso de una discapacidad adquirida? Es decir, en un accidente, una persona que ya es adulta ha perdido tal vez un miembro, ¿no? Superior, inferior, y también tiene que ver mucho con su adaptación, con su autoestima. ¿Cuál es el abordaje en estos casos? Bueno, obviamente tiene que ver la parte la parte psicológica, la parte emocional, se tiene que trabajar. Yo conocí varios casos de personas con diabetes, por ejemplo, que perdían la visión por el uso de corticoides, entonces es bastante común que se pueden desarrollar algunas discapacidades como un resultado de una enfermedad preexistente. Se debe trabajar muchísimo en la red de apoyo, en la red familiar, el apoyo de la familia es importantísimo y reconocer que es, como les decía anteriormente, es una nueva condición de vida que se debe generar la adaptabilidad a ello y se debe trabajar de esa manera. Ahora, algo que quisiera mencionar en el tema del tema para el abordaje de la salud sexual es que debemos, por ejemplo, tener en cuenta que las características, los caracteres secundarios sexuales se van a presentar de igual manera en todas las personas con discapacidad. O sea, igual que en las personas que no tenemos discapacidad, se van a presentar en todos. Es decir, que el aparecimiento de vello facial, el crecimiento del pene, el testicular, etcétera, se va a presentar de igual manera. Entonces, es importante que llevemos a nuestros hijos con discapacidad a las revisiones médicas periódicas de atención de salud del adolescente, ¿sí? Porque allí se puede entrañar si es que está teniendo un desarrollo adecuado. ¿Y por qué lo menciono? Solo cuando existe una alteración fisiomorfológica en el desarrollo sexual, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter en los varones o el síndrome de Turner en las mujeres, puede existir una alteración del desarrollo normal, del aparecimiento de estos caracteres sexuales. Pero de ahí, por lo general, siempre va a existir estos caracteres sexuales y es importantísimo que llevemos al médico de manera frecuente. Y ya creo que para terminar, si es que queremos entregar métodos anticonceptivos a las mujeres con discapacidad, lamentablemente la mayoría de métodos están dirigidos a las mujeres, hay que reconocer varios elementos. Lo primerito, si es que tienen algún problema cardiovascular o de coagulación. Segundo, verificar si es que están consumiendo algún medicamento que puede alterar los métodos anticonceptivos que están consumiendo. Tercero, la adaptabilidad al método anticonceptivo, la sensibilidad que pueden tener las pacientes. Puede ser que no sea necesario darle una pastilla, pero sí colocarle una T de cobre, dependiendo de la edad y todo lo demás. Todo eso se tiene que analizar. Y, por supuesto, realizar un adecuado registro de consentimiento informado, ¿no? Que tiene que contener la información, verificar si es que el paciente me está entendiendo, lo que yo le estoy mencionando, ver la voluntariedad. Es importantísimo ver si es que mi paciente con discapacidad quiere colocarse el método anticonceptivo o quiere hacer un procedimiento médico para recibirlo. Igual, si es que quiere o no ser madre. Entonces, tenemos que conversar con las personas con discapacidad y ver cuáles son sus metas. Miren, yo he escuchado muchísimo a las madres que tienen niños con discapacidad y la verdad se me parte el corazón porque la mayoría de ellas dicen, yo quiero ver a mis hijos, lo veo a mi hija o a mi hijo con una familia, los veo desarrollados con hijos, los veo teniendo un trabajo. Y bueno, es importante la estimulación y acercarnos a todas las instituciones que nos puedan brindar este apoyo. Y por supuesto, la salud sexual es importante, es parte natural, no le tengamos miedo. Por favor, sentémonos a conversar. Es importantísimo que reconozcamos que no son niños eternos, que no podemos estar con ellos toda la vida y que lo que ustedes deben lograr con sus hijos es generar autodependencia y también autonomía, es decir, que ellos puedan ser capaces de desarrollarse por sí solos en la mayor de las posibilidades y probabilidades posibles. Listo, Byron, gracias por... Muchas gracias, Byron. Yo he estado aquí atenta, escuchando cuando no conozco un tema. No. Más bien, cuando no conozco un tema, pues lo que hay que hacer es escuchar y poder aprender. Así que ha sido muy valioso el diálogo, digamos, escucharle esta mañana a Byron. Y como decía yo, ¿no? Este es un tema que tiene mucho tabú.
que tiene mucho prejuicio, y me parece súper bien poder abordarlo en estos espacios en que nos oye la ciudadanía de Riobamba y nos siguen a través de las redes sociales también. Así es, ha habido muchos comentarios y felicitaciones a Byron. Solo quiero, a manera general, algo que resume todos los comentarios. Byron dice: Diana Ochoa, gracias por tratar estos temas tan necesarios en cuanto a las personas con discapacidad, porque se les niega el derecho al disfrute del placer en su sexualidad. Gracias, Byron, por esta oportunidad de conocer más acerca de la sexualidad y la discapacidad. Será hasta una próxima entrevista, un próximo encuentro. Muchas gracias. Esperemos que sí, gracias a ustedes. Tengan un buen día y un bonito fin de semana. Así es.